Hola, mi nombre es Ramsés Sabrino Reyes y yo les voy a hablar sobre el tema de paralelismo de cómputo y memoria compartida. El paralelismo es una forma de computación basada en un principio prácticamente simple, el cual es dividir los problemas grandes en problemas pequeños y solucionarlos simultáneamente. Esto permite ejecutar más instrucciones en menos tiempo, pero llevado a la práctica es una cuestión altamente compleja en la que se encuentra investigando grupos de científicos. La computación paralela es una técnica de programación en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente. Se basa en el principio de que los problemas grandes pueden dividirse en partes más pequeñas que pueden resolverse de forma concurrente, es decir, en paralelo. Existen varios tipos de computación paralela: paralelismo a nivel de bit, a nivel de instrucción, de datos y paralelismo de tareas. Asimismo, también existen diferentes clases de computadoras paralelas. Las computadoras paralelas se pueden clasificar de acuerdo con el nivel en el que el hardware soporta el paralelismo. Entre ellas se encuentran la computación multinúcleo, que es un procesador multinúcleo que incluye muchas propiedades de ejecución, es decir, de núcleos en el mismo chip. Los procesadores. Un multiprocesador simétrico es un sistema de computación de varios procesadores idénticos que comparten memoria y que se conectan a través de un bus. Computación distribuida. Un ordenador distribuido, también conocido como un procesador de memoria distribuida, es un sistema computacional de memoria distribuida en el que los elementos y procesamientos están conectados por una red. Computación en clúster. Un clúster es un tipo de ordenadores acoplados que trabajan a cooperación, de modo que algunos aspectos pueden considerarse como un solo equipo. Un procesamiento paralelo masivo es un solo equipo con varios procesadores conectados en red. Tienen muchas de las características de los clústeres, pero cuentan con redes especializadas de interconexión, en tanto que los clústeres utilizan hardware estándar para la creación de las redes, y también tienen que ser más grandes que los clústeres, con más de 100 procesadores. Y por último, la computación distribuida, que es la forma más distribuida de la computación paralela. Se hace uso de ordenadores que se comunican a través del Internet para trabajar en un problema dado. La memoria compartida puede configurar el sistema para que varias particiones lógicas compartan una agrupación de memoria física. Un entorno de memoria compartida incluye la agrupación de memoria compartida, las particiones lógicas que utilizan la memoria compartida en la agrupación de memoria compartida, la memoria lógica, la memoria utilizada de entrada y salida, al menos una partición lógica del servidor de entrada y salida virtual, y dispositivos de espacio y de paginación. La visión general de la memoria compartida es que se asigna la agrupación de memoria compartida y se comparta entre varias comparticiones lógicas. El término de memoria compartida es una colección definida de bloques de memoria física como una agrupación de memoria individual. Las particiones lógicas configuran para que utilicen memoria compartida y compartan la memoria de agrupación con diferentes memorias compartidas. Cuando el sistema operativo que se ejecuta en una partición lógica que utiliza memoria compartida necesita acceder a datos, los datos deben recibir a la agrupación de memoria compartida. Los sistemas con configuraciones de memoria compartida en exceso requieren el hipervisor y al menos una partición lógica del servidor de memoria lógica virtual, que es la BIOS. La memoria lógica es el espacio de direcciones asignados a una partición lógica del sistema operativo que percibe con su almacenamiento principal. Para una partición lógica que utiliza memoria compartida, en delante de la partición de la memoria compartida se hace una copia de seguridad de un subconjunto de memoria lógica al almacenamiento principal físico. La memoria utilizada de entrada y salida es la cantidad máxima de memoria física que se garantiza que estará disponible para una partición lógica que utiliza la memoria compartida. La partición de la BIOS de paginación, esta se asigna a la agrupación de memorias compartidas y proporciona acceso
a los dispositivos de espacio de paginación de las particiones lógicas asignadas a la agrupación de memoria compartida. Los dispositivos de espacio de paginación es la información de cómo el Hardware Manager Console, que es la HSMC, asigna y manipula dispositivos de paginación en los sistemas que utilizan la memoria compartida. Y por último, la función de memoria compartida. El hipervisor es en el que utiliza el peso de cada partición lógica que utiliza en la memoria compartida, para así poder determinar qué particiones lógicas reciben más memoria física de la agrupación de memoria compartida. Microprocesadores y multicomputadores. Los multicomputadores, propiamente dichos, son los sistemas formados a partir de una granja de ordenadores, habitualmente con las mismas capacidades y características de rendimiento. De esta manera, las tareas se pueden distribuir entre los diferentes ordenadores que integran la granja y hacer el trabajo más rápido. Por ejemplo, en una productora de cine de animación por ordenador, una escena se podría dividir en pequeños trozos y cada uno de ellos podría ser tratado por un ordenador. Por otra parte, con sistemas multicomputador se pueden llegar a atender peticiones de miles de usuarios. Por ejemplo, los grandes servicios de búsqueda de Internet disponen de decenas de miles de ordenadores para atender a los millones de peticiones que reciben cada minuto. Otro ejemplo de multicomputación: los ordenadores personales con procesadores de varios núcleos son ejemplo de multicomputación. Un microprocesador de doble núcleo contiene duplicados muchos de los elementos que forman un procesador, es decir, es como tener un microprocesadores en uno. De esta manera, si se están realizando dos tareas al mismo tiempo, por ejemplo, trabajando con un campus virtual de la UOC o generando un pase de fotografías para ser registradas en una DVD, cada uno de los procesadores se dedicará a una de las tareas en un sistema con un único procesador. Al único que los primeros ordenadores principales se tardarían mucho más tiempo que en los núcleos. Se denomina multiprocesador a un computador que cuenta con dos o más microprocesadores CPUs. Gracias a esto, el microprocesador puede ejecutar simultáneamente varios hilos pertenecientes a un mismo proceso o bien procesos diferentes. Los ordenadores multiprocesador presentan problemas de diseño que no se encuentran en ordenadores microprocesador. De estos problemas derivan que el hecho en que los programas pueden ejecutarse simultáneamente y potencialmente pueden interferirse entre sí. Concretamente, en lo que se refiere a las lecturas y escrituras en la memoria, existen dos arquitecturas que resuelven estos problemas. La arquitectura NUMA, donde cada procesador tiene un acceso y control exclusivo a una parte de la memoria. La arquitectura SMP, donde todos los procesadores comparten toda la memoria. Esta última debe lidiar con el problema de la coherencia del cache. Cada microprocesador cuenta con su propia memoria de cache local, de manera que cuando un microprocesador escribe una dirección de memoria, lo hace únicamente sobre su copia local en el cache. Si otro microprocesador tiene almacenada la misma dirección de memoria en su cache, resultará que trabaja con una copia obsoleta del dato almacenado. Para que un multiprocesador opere correctamente, necesita un sistema operativo especial diseñado para ello. La mayoría de los sistemas operativos actuales poseen esta capacidad. Buenas tardes, mi nombre es Diana Vanessa García Domínguez, soy alumna del Instituto Tecnológico de Cerro Azul y voy a continuar con el tema de tipos de computación paralela. Paralelismo a nivel de instrucciones. Un programa de ordenador es en esencia una secuencia de instrucciones ejecutadas por un procesador. Estas instrucciones pueden reordenarse y combinarse en grupos que luego son ejecutadas en paralelo sin cambiar el resultado del programa. Paralelismo de tareas. El paralelismo de tareas es la característica de un programa paralelo en la que los cálculos completamente diferentes se pueden realizar en cualquier conjunto, igual o diferente de datos. Esto contrasta con el paralelismo de datos, donde se realiza el mismo cálculo en distintos o mismos grupos de datos.
El paralelismo de tareas, por lo general, no escala con el tamaño de un problema. Durante muchos años, la computación paralela se ha aplicado en la computación de altas prestaciones, pero el interés en ella ha aumentado en los últimos años debido a las restricciones físicas que impiden el escalado en frecuencia. La computación paralela se ha convertido en el paradigma dominante en la arquitectura de computadoras, principalmente en los procesadores multinúcleo. Paralelismo de datos. El paralelismo de datos es el paralelismo inherente en programas con ciclos, que se centra en la distribución de los datos entre los diferentes nodos computacionales que deben tratarse en paralelo. Paralelismo a nivel de bit. El paralelismo a nivel de bit es una forma de computación paralela basada en el aumento del tamaño de palabra del procesador. Aumentar el tamaño de la palabra reduce el número de instrucciones que el procesador debe ejecutar para realizar una operación en variables cuyos tamaños son mayores que la longitud de la palabra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Consuelo Rivera del Ángel y a mí me toca presentar algunas arquitecturas o procesamientos paralelos que existen en el mercado. Bueno, para comenzar, un procesamiento paralelo consiste en la ejecución simultánea de instrucciones desde el mismo programa, pero en diferentes procesadores. Este tipo de tecnología necesita sincronización, comunicación entre los diversos procesadores. Arquitectura MIPS. MIPS es una arquitectura diseñada para optimizar la segmentación en unidades de control y para facilitar la generación automática de códigos máquina por parte de los compiladores. MIPS también es un microprocesador sin bloqueos en las etapas de segmentación. MIPS es un computador con repertorio de instrucciones reducido. En la parte de aquí se van a ver algunas de las versiones que han salido, que están saliendo actualmente. Arquitectura Spark. La CPU Spark está compuesta de una unidad entera, UI Integer Unit, que procesa la ejecución básica y una FPU, Floating Point Unit, que ejecuta las operaciones y cálculos de reales. La IU y FPU pueden o no estar integradas en el mismo chip. Aunque no es una parte formal de la arquitectura, las computadoras basadas en sistemas Spark son microsystems. Tienen una unidad de manejo de memoria MMU y un gran cache de direcciones virtuales para instrucciones y datos que están dispuestos periféricamente sobre un bus de datos y de direcciones de 32 bits. Arquitectura PowerPC. Los procesadores de esta familia fueron producidos por IBM y Freescale Semiconductor, que era la división de semiconductores y microprocesadores de Motorola, siendo utilizados principalmente en ordenadores o computadores Macintosh de Apple. Hasta el año 2006 y en varios modelos de IBM. Tenemos también la arquitectura Itanium. A diferencia de productos de los pocos fabricantes de procesadores RISC que siguen operando la serie de procesadores Intel Itanium 2, ofrece libertad al usuario final a través de una amplia gama de opciones de software, con más de 8.000 aplicaciones en producción. Los servidores y sistemas de cómputo de alto desempeño basados en el procesador Itanium ofrecen soporte de misión crítica para Windows, Linux, Unix y otros sistemas operativos.
La arquitectura ARM es una arquitectura Reduced Instruction Set Computer. Esto es lo mismo que un ordenador con conjunto reducido de instrucciones de 32 bits desarrollada por ARM Holdings. La mayor utilización de la tecnología ARM se alcanzó con el procesador ARM7 TDMI con millones de unidades en teléfonos móviles y sistemas de videojuegos portátiles. La arquitectura SIST, de las siglas Single Instructions, Single Date. Según la taxonomía de Flynn, las siglas SIST representan un flujo único de instrucciones con un flujo único de datos, es decir, que al disponer de un único procesador, éste interpreta una única secuencia de instrucciones para operar con los datos almacenados en una única memoria principal. También se les conoce como computadores serie escalares o secuenciales. Hola, muy buenas tardes, soy Jesús Armando Román Márquez y continuamos con el tema de computación paralela en el mercado actual. Se puede disponer de varios procesadores en un chip. Esta posibilidad se ha hecho muy común en la actualidad. Eso fue después de haber sustituido en la práctica los sistemas multinúcleo o los procesadores como sistema universal de cómputo. Esto da origen en la actualidad a los procesadores duales, los cuales se comercializan como procesadores básicos, los cuales hacen posible adquirir sin mucho coste de igual procesadores. Algunas marcas que manejan la computación paralela son Intel, Sun, AMD, C, entre otros. Estas marcas contienen más núcleos y en un futuro pueden originar que estos núcleos vayan subiendo. Dentro de eso también podemos tener sistemas empotrados, los cuales realizan una labor determinada y crítica dentro de un proceso industrial. En este caso, al necesitarse de una respuesta de tiempo real, esto para diseñar el sistema con varios procesadores muy simples que realizan siempre la misma operación colaborando entre ellos. Entre ellos se utilizan FPGA, DSP. Se pueden encontrar procesadores con un propósito en específico. También están adquiriendo una gran importancia como sistemas paralelos de propósito general, así como hay procesadores gráficos DS, FPGA, procesadores embebidos, procesadores para juegos, los cuales se utilizan para desarrollar software para el que no estaban pensados inicialmente. También existe una computación paralela, la cual es llamada cloud computing, la cual distribuye los recursos de todo tipo y es posible que tenga unos determinados centros de computación, otros de almacenamiento, otros de servicio, de software, entre otros. Esto de manera que un usuario podría solicitar un determinado software de un centro, tomar o almacenar datos dentro de otro centro. Y esto sería todo por el tema de computación paralela en el mercado actual. Saludos.